seguimos escarbando. Fausto, hay otro aspecto de la participación del presidente, tanto en la ONU como en la ciudad de Nueva York, porque también se reunió con unos dominicanos. El presidente se destapó con un discurso, antes que ese que pronunció ayer, que fue prácticamente, uno decía, ¿para qué escenario está hablando? Fue un discurso de campaña, donde él hacía un autoelogio y también elogiaba a los gobiernos del presidente Fernández, de su propio partido también, hablando de cómo habían duplicado y más el PIB dominicano, de cómo la tasa de crecimiento solo comparable con China, claro, a nivel porcentual, por supuesto, ¿verdad? Nada que ver con los números absolutos, No, claro. y cómo habían sacado de la miseria a 788,000 personas. Eso fue contestado y pienso que esta vez sí fue un gran acierto esa respuesta del PRM y sus técnicos, encabezados por Miguel Seara Hatton, por Eduardo Tejera y otros, en que desmontaron ese discurso. Está muy bien, hay un documento inclusive que publicamos en Acento, porque presentan los distintos escenarios en que pudo ser posible que en tan poco tiempo se sacara a ese número de personas de la pobreza, y muestran que eso no es posible. Decían, no es porque posible. tuvo que haber un crecimiento persistente y amplio de la generación de empleos formales, no lo hay. Porque el número de empleos que el presidente señala, 300 y tantos de miles, dice, no se corresponde porque en ese mismo tiempo ingresaron a la PEA, es decir, a la población económicamente activa, una cantidad que si se compara con ese número, en realidad se estaban creando nada más unos 15,000 empleos. Pero además el tipo de empleo, el nivel de ingreso. Entonces, desmontan ese discurso, obviamente que es propagandístico y relacionista en este caso. O sea que no fue el discurso de mejor suerte del presidente Medina, a la luz de lo que esos técnicos están analizando y desmontando, Fausto. Tú sabes que no es la primera vez que el presidente Danilo Medina ofrece datos sobre el tema de reducción de pobreza que alarman. Ya hubo una primera vez en el año 2013, cuando el presidente ofreció unos datos que le fueron aportados por una de las dependencias del Ministerio de Economía y Planificación, lo que antes era la parte de ONAPLAN, Oficina Nacional de Planificación. Que ahora es parte del Ministerio de Economía. Que ahora es parte del Ministerio de Economía, y hay unos técnicos que han hecho una medición de los estudios de pobreza y han revisado con una nueva metodología la medición de pobreza, y en esa revisión han detectado que son más pobres, que son menos los pobres que los que se habían medido en ocasiones anteriores. Entonces, al hacer una comparación entre estudios anteriores y los estudios del año 2013, incluyendo los datos aportados incluso por el Banco Central, y recuerdo que hace alrededor de año y medio hubo una polémica entre Miguel Seara Hatton, que conoce muy bien y ha estudiado muy bien el tema de la pobreza y reducción de pobreza. Recuerden que Miguel Seara Hatton fue el coordinador de todos los estudios de desarrollo humano que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana. Por tanto, tanto la metodología como la realización de los estudios, como los datos aportados por el Banco Central y por la Oficina Nacional de Planificación o Ministerio de Economía y Planificación, Miguel Seara lo conoce muy bien. Entonces yo creo que creo que hay un técnico apellido Morillo, que es la persona que ha estado haciendo esos estudios, y que aparentemente el presidente, sus datos han sido utilizados por el presidente para hablar de los éxitos del gobierno en reducción de pobreza. Porque el registro de una disminución de la pobreza, el presidente Danilo Medina lo ha atribuido a su acción de gobierno. Y por tanto, aparentemente es nada más que un cambio en la metodología del estudio y no necesariamente un efecto de las políticas públicas puestas en marcha para reducir pobreza. Por tanto, lo que tenemos son políticas clientelares, políticas del gobierno paliativas, que compensan muy precariamente a una parte de la población, generalmente una población identificada y cooptada por organismos del gobierno que financian algunos aspectos, pero que eso no significa reducción de pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque reducción de pobreza significa empoderamiento de estos pobres
y encarrilamiento de esos pobres en unas condiciones de productividad y de generación de ingresos que le permite una mejoría de vida. Generar Tanto riqueza, mejoría claro, de vida en condiciones físicas, en condiciones materiales en general, como en estado de bienestar sí, psicológico inclusive también. espiritual, que es una parte de la que no se suele medir, pero que está dentro de los factores para el desarrollo humano. O sea, el ser humano no es solo comer y dormir, necesita el acceso inclusive a la diversión sana, al esparcimiento, a la cultura, al arte. Todo eso es parte de la riqueza de un pueblo. Así es. No es simplemente llenarse la barriga y poder dormir, no. Entonces, si la gente no genera riqueza, se mantiene bajo la dependencia de las dádivas del Estado. Y eso no es sacar a nadie de la pobreza. Eso es la caridad pública o el asistencialismo. Que sabemos que todos los gobiernos cuando hacen eso, lo hacen siempre con un sentido clientelista, de politiquería. Y así no avanza un país hacia el desarrollo. Como bien propuso el presidente Medina de Naciones Unidas, cambiar el modelo para que se avance hacia el desarrollo. Ya, pero Entonces, eso tiene que ver que esa política se la aplique él mismo, ¿verdad? con la respuesta que le dio el PRM al discurso de Danilo Medina. O sea, el primer discurso. Sí. El primer discurso, Sí. pero hay otras cosas relacionadas con la actividad política y electoral que le hemos dado seguimiento y que siguen siendo puntos de discusión, de debate, incluso de estremecimiento interno dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ya se dice que uno de los peregrinos, el peregrino de Elías Piña, supuestamente va a pasar al PRM. Bueno, entonces, ese es un hombre que tiene una facilidad para cambiar de chaqueta extraordinaria, porque originalmente él era del PLD, después estaba un poco en la oposición vinculado a grupos de izquierda, hizo la protesta aquella, el PLD lo atacó misericordiamente, decía de todo. Luego él pasa a apoyar a Leonel Fernández, tanto para la reelección de 2008 como después que el presidente Fernández sale del poder, que hubo las protestas en su contra. sí. Él fue de los que caminó junto con el otro de Higüey y fueron hasta la casa presidencial del PLD a darle un abrazo a Leonel y fueron a darle apoyo. recibidos Por Leonel Fernández, por Reinaldo Paredes y todas esas cosas, ¿no? Y ahora el hombre está por cambiar de chaqueta de nuevo. Parece que no le está yendo muy bien con Danilo. Entonces, eso suele ocurrir, ¿no? Pero también hay otras cosas. Están muy intensas las pugnas en el Gran Santo Domingo. No solo Santo Domingo Este y Distrito que habíamos mencionado, sino Santo Domingo Norte, en Boca Chica, en Santo Domingo Oeste también, por las candidaturas, sobre todo las municipales. Parece que ahí es que está el vórtice del problema. Las municipales, muchos quieren ser alcaldes y los que son no quieren dejar de ser alcaldes. Bueno, pero es una labor de detalle, el menudeo que el presidente Danilo Medina tendrá que emprender, porque si él se va a involucrar directamente con el tema de las candidaturas, recuérdate que va a tener exigencias por encima de sus posibilidades. Él no tendrá tantas candidaturas ni podrá hacer tantos compromisos, no solo con las candidaturas, sino también, Gustavo, con el gobierno. Los cargos. Porque el tema está en que si el presidente no compensa a alguien con una candidatura, va a tener que ofrecerle un cargo o una posición a alguien, y entonces el gobierno no da para tanto. Ese es un problema que va a tener el presidente Danilo Medina. Por otro lado, Lidio Cadet ha hablado del cumplimiento del pacto que firmaron Danilo Medina y Leonel Fernández. Mucha gente está reclamando el cumplimiento de ese pacto y se le está pegando poco a poco al presidente y a su grupo el que son los incumplidores ellos. Aunque en el caso de Santiago, el rezador Monchi Rodríguez acusa al dandy Abel Martínez de que es él que está violando el pacto. Porque uno no sabe en detalle en qué consiste el bendito pacto. Bueno, pues está publicado, son 15 puntos. Sí, no puntos, pero no puntos generales, pero en eso, ahí no se dice, en tal lugar el candidato será fulano, en tal lugar le corresponde a tal grupo, no dice, o sea, no, pero dice que bueno, que las encuestas, que los que estén bien posicionados, pero cada quien saca su encuesta. Sí. Monchi no cree en la que sacó Abel Martínez. Abel Martínez no cree en la de Monchi. Entonces hay que ver quién va a decidir cuál es la encuesta válida. Esa es una. Pero en todo esto está la lucha entre el grupo leonelista y el grupo danilista por el control del partido y la cuota de poder en el Estado. Es eso. Pero Danilo, como tú decías, tiene un problema incluso más allá que el reparto. Es que tiene que repartir con sus nuevos aliados, con los del PRD y los aliados viejos.
que también esperan lo suyo. También. O sea que es un dolor de cabeza para el presidente Medina. Y hay una cosa, es que el pacto de Danilo y Leonel implicaba que Leonel se iba a responsabilizar de la campaña electoral en las candidaturas congresuales y municipales. Yo no sé si eso es antes o después de la repartición. ¿Tú crees que Leonel va a hacer mítines y se lanzará a la calle? No. Lo que digo es que Leonel tiene una responsabilidad como presidente del partido, del PLD. Y como tiene esa responsabilidad, él tendrá que asumir el compromiso de llevar arriba. Leonel no ha hecho campaña ni por él nunca. Está bien, pero claro que sí que ha hecho campaña. Bueno, él sale. De llevar las candidaturas. Y lo presentaban. La pregunta es si tendrá que esperar Leonel Fernández a que Danilo termine de afinar eso para él emprender la promoción de los candidatos ya escogidos, o si desde antes él tiene responsabilidad en eso. Bueno, si va a esperar que afine, tendrá que esperar como cuando esos maestros que buscaban, esos viejitos muy sabios, que el piano de tal lugar, de tal escuela está desafinado, que duraban mucho tiempo afinando. Muchas gracias y hasta mañana.